poder de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Yeah! Here's Johnny. ¡Yo tengo el poder! Hola, ¿qué tal, queridos y queridas amos y amas del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me presento para los que es la primera vez que ven un video de este canal, y los que ya me conocen saben que soy Rix y este es nuestro canal Rix y los amos del multiverso. Amigos, les dije en el último video que hice de la nueva sección, que por cierto ya sé cómo se va a llamar, pero se los diré hasta el siguiente video de esta sección. Les dije que esta semana íbamos a hablar de una serie que me hizo sentir muy viejo, porque en julio de este año, en más o menos 6 meses, cumple 20 años. Y yo recuerdo que esta serie la veía cuando estaba en mi primer año de primaria. No recuerdo si yo la vi después de que se estrenó, que no estoy seguro de que la empecé a ver en cuanto salió al aire y me fascinaba. Y como están viendo en el título del video, vamos a hablar hoy de Spider-Man, la serie animada. Que bueno, por el título este es el mismo de la serie de los 90, pero realmente en inglés se llamaba Spider-Man The New Animated Series. Esta serie animada, muchos seguramente no la recordarán, es casi que de nicho, porque no tuvo tanto éxito en su momento. Les repito, esta es una serie del año 2003. En julio de este año cumple 20 años. Salió en el periodo que hubo entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2 de Sam Raimi. Y fue una serie que realmente no tuvo mucho éxito, de hecho era muy poco conocida. Recuerdo que entre mis amigos de la escuela muy pocos la conocían, y sí la llegaron a pasar en televisión abierta aquí en México en Canal 5, pero no tuvo tanto éxito ni siquiera ahí, y hubo 2 canales de TV de paga en los que la pasaban. Ahorita vamos a ver qué onda. Era una serie bien padre y bien rara, porque que yo sepa, es la única serie, bueno no, ya hay otra, porque acaban de sacar una hace poco de como para niños, de Spider-Man y sus amigos o algo así, pero hasta que esa cosa salió, esta había sido la única serie de animación CGI de Spider-Man. Y de hecho esta serie de la que estamos hablando hoy fue la primera serie animada de Spider-Man en 4 años, desde el fracaso de Spider-Man Unlimited, esta caricatura que honestamente yo no la he visto fragmentos, pero esa nunca la vi, está en Disney Plus, así que la voy a ver y hablaremos de ella. Esta Spider-Man Unlimited era parecido a Batman del futuro y era secuela de Spider-Man, la serie animada, la que todos vimos de los 90. Pero a diferencia de la serie de los 90, Spider-Man Unlimited fue muy malo, creo que tuvo solo 13 episodios y fue cancelada. Esa serie de Unlimited es de 1999, pasarían 4 años para que se estrenara la siguiente serie animada en televisión de Spider-Man, y fue esta, Spider-Man, la nueva serie animada, que tristemente también fracasó, pero no debió haber sido así. Era una joya, una serie muy buena, y vale la pena que hablemos de ella hoy. Y como la acaban de poner en Disney Plus, supongo que para festejar su 20º aniversario, la vi. Yo recordaba que era muy mala, pero no, está muy chingona. Así que vamos a hablar hoy de esta gran joya olvidada de la televisión. Esta serie fue transmitida en Latinoamérica, al menos en MTV. Así es, en el canal de MTV y en Nickelodeon, que era donde yo la veía. Yo nunca la llegué a ver en MTV porque, les digo, yo tenía 5 años cuando salió esta cosa. Acabo de cumplir 25, les digo, 20 años después. Yo la veía en Nickelodeon, pero sí me acuerdo que en Nickelodeon la pasaban en horario nocturno, no en la mañana ni en la tarde. Y recuerdo que era los viernes. Recuerdo que yo me emocionaba mucho los viernes cuando estaba en primero de primaria o preprimaria por ahí, porque decía, hoy hay Spider-Man. Y recuerdo que ya pasaba, digo, no a las 11 de la noche, pero sí pasaba en un horario como entre 7 y 9 de la noche. Ya no era tan para niños realmente esta serie. Esta es una secuela alternativa, ahorita van a ver por qué esto de alternativa, de la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Alternativa porque, digo, quiero suponer que Spider-Man, la primera, fue un éxito de taquilla inmediatamente. No sé cuánto tiempo pasó para que Sony diera luz verde a hacer Spider-Man 2, pero a lo mejor en ese periodo dijeron, oye, ¿va a haber secuela? ¿No va a haber secuela? Vamos a continuar la historia con una serie animada. Y fue esta. Realmente esta historia, la trama de estos 13 episodios con los que cuenta esta serie, sí continúa la historia más o menos muy fiel a donde se queda Spider-Man 1. Esta trama de Peter Parker, Harry Osborn y Mary Jane como amigos de la infancia se retoma aquí, siendo los 3 amigos inseparables. Aunque durante los 13 episodios hay una clara tensión sexual
sexual entre Peter y Mary Jane, que aunque son los mismos personajes y la trama es prácticamente una continuación de la primera película, las personalidades de los tres cambian mucho, pero eso vamos a entrar más adelante. Sí se menciona, por ejemplo, en algunos episodios que Mary Jane y Harry fueron novios, como ocurre en la película, aunque se ve que en la escena de Spider-Man 1, cuando Harry los cacha tomados de la mano en el hospital, como que sí le entra cierto rencor, pero luego al inicio de Spider-Man 2 como que ya se le olvidó. Ahí es donde digamos que se desarrolla esta historia alternativa, este what if de si no hubiera habido secuela de Spider-Man. Si no hubiera existido Spider-Man 2, esta sería la secuela de la primera película de Sam Raimi. Por ejemplo, también se mantiene el hecho de que Harry odia a Spider-Man por haber matado a su padre. Y de hecho, Norman Osborn no aparece para nada en esta serie porque ya está muerto para este punto de la historia. Te repito, es una secuela de la primera película de Spider-Man, siendo esta la única serie animada del Trepamuros que no muestra a su enemigo más importante, más icónico, que es el Duende Verde, porque ya estaba muerto para la historia. Eso está genial. Pero aquí es donde entra este rollo de que les cambian las personalidades. Sí son los mismos personajes, por lo menos Peter, Harry, Mary Jane. Por ejemplo, no sale la tía May. Se llega a mencionar al tío Ben, pero jamás se ve ni siquiera en flashbacks. Y les digo, a lo mejor en un futuro tenían planeado meter personajes, meter a Harry como el nuevo Duende Verde, pero solo hubo una temporada de esta serie y fue cancelada. Así que podríamos dejar eso como al aire. Pero realmente los únicos personajes de las películas que aparecen aquí son ellos tres: Harry, Peter y Mary Jane. Todos los demás no aparecen. Todos los demás son personajes nuevos que se inventa la serie, que la mayoría ni siquiera pertenecen a los cómics. Son personajes inventados para la serie de televisión, pero eso vamos a entrar más a detalle. Lo importante es que aunque son los mismos tres personajes, supuestamente como si fueran Tobey Maguire, James Franco y Mary Jane, para empezar, los diseños de los personajes no se parecen en nada a los actores de la primera película de Spider-Man. Y dos, las personalidades de los tres cambian muchísimo. Prácticamente son personas diferentes con los mismos nombres. Por ejemplo, Harry se toma muy a la ligera el odio hacia Spider-Man, incluso llegando a ser equipo en 2 episodios en la trama. A diferencia del alcohólico depresivo y temeroso de no llenar los zapatos de su padre que vemos en Spider-Man 2. En Spider-Man 2 realmente vemos a un Harry Osborn muy oscuro. Vemos que es alcohólico, que está súper enojado, pero verdaderamente enojado con Spider-Man. En la escena en la que Peter le salva la vida cuando el experimento del Dr. Octopus empieza a ir a la chingada, y después de que le salvó la vida, él todavía le contesta así, viéndolo a los ojos, le dice: todo sigue igual. O sea, el hecho de que me haya salvado la vida no quiere decir que te perdone que mataste a mi papá. O sea, realmente es un odio a tal grado de que le paga al Dr. Octopus para que se lo lleve y él mismo lo mate. Ni siquiera manda a Octavius a que lo mate él. Le dice: tráemelo y yo lo voy a matar. Verdaderamente es un odio muy cabrón el que vemos en la película. Aquí simplemente es un hater, como que sí dice: ah, pinche Spider-Man, pendejo, pero le vale madres. Te digo, hasta hace equipo en 2 ocasiones en toda la serie con él. Es como bastante más light. Aunque de hecho el Harry Osborn que vemos en la serie es mucho más carismático y mucho más interesante que el de James Franco. El Harry Osborn de James Franco, no sé si es porque no aparece tanto en las películas, porque sí tiene un hilo narrativo muy interesante el personaje de Harry Osborn a lo largo de las 3 películas. Los 3 Harrys que vemos son muy diferentes. Hasta el final de Spider-Man 3 volvemos a ver a esta redención del personaje, volvemos a ver al Harry que vemos en la primera película, pero incluso mejor, porque la primera aparición que vemos de Harry Osborn en la primera película es que se avergüenza no de ser hijo de Norman, se avergüenza de él mismo por no llenar los zapatos de su papá, de no llenar estas expectativas, que realmente no se toca mucho ese tema a lo largo de las películas, pero sí en todas las series animadas del Hombre Araña, donde aparece Harry Osborn, se toca esto de que Harry no llena los zapatos de Norman, Norman lo ve como un inferior a él, no se enorgullece de que sea su hijo, y Harry por ende se siente mal. Incluso en Spectacular Spider-Man hay una trama ahí como medio de drogadicción, haciendo referencia y una analogía de la fórmula que lo convierte en Duende Verde. Siento que en las películas como que no lo tocaron como debía ser. El Harry Osborn de la tercera de Spider-Man es terrible, hasta el final que se redime y vemos a una verdadera evolución del personaje, está muy chingón. Pero esta versión de esta serie que estamos hablando hoy es mucho mejor. Es como un mi rey, es todo lo contrario a Peter Parker, porque es como aventurero con las mujeres y es el típico millonario tonto que no le importa nada porque tiene dinero, va a la universidad pero no va a las clases, él va a ligar. No es un personaje como el que debería ser el odioso del grupo, pero cae bastante bien. ¿Bien? ¿Qué te parece? Se ve muy cara. Sí,
Es bastante fea, pero me gusta. Uno gana según sus habilidades y gana según sus necesidades. Capitalismo, hermano. Porque nunca intenta como sobrepasarse con Mary Jane. Al contrario, es muy buen amigo, tanto con Mary Jane como con Peter Parker. Y tendría más sentido la escena final de Spider-Man 3 en la que Harry muere en los brazos de Peter y están los tres juntos. El güey fue un culero, tanto con Mary Jane como con Peter Parker en Spider-Man 1 y en Spider-Man 2. Y aún así están con él ahí muriéndose. Tendría mucho sentido esa escena si la relación que vimos en las películas hubiera sido como la que vimos en esta serie. Realmente sí es este personaje como mi rey, como creído, como alzado, pero cae bien y es un buen amigo y salva la vida de Mary Jane en varias ocasiones y hace equipo con el Hombre Araña y ayuda a Peter Parker en muchas cosas, incluso le encuentra trabajo. En un episodio, Harry Osborn es de lo mejor de esta serie, a diferencia de Harry Osborn de las películas de Sam Raimi. Y lo mismo ocurre de hecho con la Mary Jane de esta serie, que es mucho mejor que la Mary Jane de Kristen Dunst que vemos en las películas. Yo pensaba que era el único cuando veía estas películas de niño, decía, oye, pero ¿por qué a Peter le gusta Mary Jane? Si es una culera, ¿no? O sea, anda con su mejor amigo, lo manda a la verga varias veces en las 3 películas, incluso ya siendo novios en la tercera. Era un ojete el personaje de Mary Jane. Y aquí es muy buena porque aunque sí llega a ser la dama en apuros en varias ocasiones, en muchas otras ayuda a Peter, a Spider-Man no tanto, pero a Peter sí lo ayuda en muchos capítulos, en cuestiones de la vida, aunque sí es la típica chavita que nada más le interesa como las relaciones amorosas, no es un personaje tan profundo, pero es mucho más carismático y más interesante que la versión de las películas. E incluso nuestro protagonista, el Peter Parker de esta serie, es mucho más alivianado, mucho más cool, mucho más extrovertido y mucho más sex appeal que el Spider-Man de Tobey Maguire, e incluso es hasta más cool y más chido que el Spider-Man de Andrew Garfield. Pero funciona muy bien porque mucha gente se quejó cuando salió Amazing Spider-Man 1 de que Peter Parker es un nerd y debería ser un nerd y que le hagan bullying y la chingada porque si no, no es Peter Parker. Y el Hombre Araña de Andrew Garfield, el Peter Parker de Andrew Garfield era como muy cool. La gente que dijo eso se nota que eran chamaquitos en ese entonces, hace más de 10 años. Yo estaba en secundaria cuando salió Amazing Spider-Man. Estos güeyes debieron haber sido niños de primaria los que se quejaban porque no vieron esto. Este Peter Parker, o sea, algo que sí se maneja de Peter Parker desde los primeros cómics y en todas las películas y en todas las series, es que a pesar de ser el nerd, tiene mucho pegue con las morras. Siempre, todos los Peter Parker son así. Pero este cabrón, no mamen, o sea, tiene mucho más pegue que Harry Osborn. Y Harry Osborn aquí en la serie, eso está medio raro, está en la universidad, pero ya es dueño de Oscorp. Entonces es un güey multibillonario. Y aún así, Peter Parker tiene mucho más pegue con las morras. Literalmente nomás le dice hola y ya se lo quieren echar, incluyendo a Mary Jane. Mary Jane prácticamente le avienta el calzón a Peter Parker en toda la serie. Eso está muy cabrón. Entonces, este Peter Parker es como muy MTV, como muy 2000ero, muy cool, muy buena onda, pero funciona. Lo malo es que no se ve tanto la diferencia entre Peter Parker y Spider-Man, cosa que sí se ve en la versión de Tobey Maguire. Y les digo sobre todo que en esta relación de amistad que podría recordar un poquito, por ejemplo, a la relación de Ron Weasley, Harry Potter y Hermione Granger, de este trío inseparable de amigos, realmente sí hay una tensión sexual muy, muy fuerte entre Peter Parker y Mary Jane, pero algo que incluso el mismo Harry se da cuenta, e incluso Harry lo aconseja así de, oye, lígatela así, ya haz esto, o le dice, estás bien pendejo con las mujeres, no sé qué, Mary Jane quiere que hagas tal y tú no lo haces, y Peter le pide consejos. Es una relación muy, muy orgánica, funciona muy bien. Pero a diferencia de las películas, donde en Spider-Man 1 y Spider-Man 2 Peter es el que está chingue siempre atrás de Mary Jane, aquí es al revés. Aquí Mary Jane, te digo, prácticamente le avienta el calzón y Peter está en la pendeja. O sea, muchas veces le dice, no, Mary Jane, no podemos, o sea, ni siquiera dice, no, ni siquiera es un mensaje como el de Spider-Man 2 de no podemos estar juntos porque te quiero proteger. No, simplemente la manda a la verga porque es que tengo que ir a tal cosa. Hay un capítulo que tiene que ir a una obra de teatro. Y dice, sí llego, pero creo que es cuando están enfrentando a Kingpin o algo así y no llega a ninguna de las dos obras. Y luego llega un personaje que es como el tercero en discordia, un personaje que no existe en los cómics, una reportera que, bueno, ella es ya más grande que Peter Parker y ella le tira los perros a Peter Parker, que se llama Indy, que de hecho se vuelve importante en el último episodio y iba a ser algo importante para la segunda temporada que nunca salió. Pero incluso eso se vuelve como un poco confuso porque te dejan claro que Peter está enamorado de Mary Jane, pero
como que sí, él dice no puedo estar con ella porque soy el hombre araña, pero realmente no está con ella porque le vale madres o porque le empieza a tirar los perros a esta otra morra. Está muy raro ahí. Este triángulo amoroso está muy raro porque Mary Jane como que sí se pone celosa de Indy, pero al mismo tiempo le cae bien. Está muy raro, muy raro, muy 2000ero, muy swinger, e incluso se hacen muchos chistes sexuales haciendo referencia a este triángulo amoroso y de que Peter Parker se las quiere echar a las dos. Oye, Peter dice que quiere ser conductora de noticieros. Oye, casi entré a estudiar periodismo, pero decidí enfocarme en la actuación. No me digas, yo tomé cursos de teatro. ¿En serio? Parece que se llevan muy bien. Eso me da miedo. Que bueno, hablando de esta personaje Indy, les digo que no es la única que la serie se inventa. Realmente sí hay personajes de los cómics, los tres protagonistas y algunos villanos, pero la mayoría de personajes son inventados, aunque vamos a entrar a eso más adelante. Otro elemento que vuelve a esta una secuela alternativa de la primera película de Spider-Man, es decir que en cuanto salió Spider-Man 2, todo lo que ocurre en esta serie se vuelve ya no canon, se vuelve no oficial, se vuelve un what if. Es que tanto Peter Parker como Harry Osborn como Mary Jane asisten juntos a la universidad, porque recordarán que en la primera película se gradúan de preparatoria y empiezan a ver qué pedo. Es cuando Harry empieza a andar con Mary Jane, Peter consigue trabajo en el Clarín, bla 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 bla, ¿no? Pero en la película vemos que el único que, bueno, en Spider-Man 2 me refiero, el único que va a la universidad es Peter Parker. Mary Jane empieza a trabajar de mesera, empieza a abrirse camino en el teatro y Harry hereda Oscorp y se hace dueño, aunque apenas si terminó la prepa, porque aparte te dejan en claro que como en todas las versiones de Spider-Man, Harry no era bueno en la escuela y es hasta tonto y falto de carácter. Por eso incluso, no recuerdo si en las películas de Sam Raimi sí dicen como que se van a ir a la bancarrota, pero vaya, toman caminos diferentes y aquí los tres están en la universidad, continuando como esta historia de como si fuera de preparatoria pero en la universidad, y funciona de hecho bastante bien, es muy amena. Todas las tramas que están en la universidad son muy amenas y muy interesantes. De hecho me atrevo a decir que las tramas que involucran a Peter Parker y a sus amigos son incluso más interesantes que las tramas de Spider-Man, que la trama de Spider-Man, y eso que esta tampoco es mala. Las aventuras de Spider-Man en esta serie no son malas. Los villanos que tiene que enfrentar, aunque son de aspecto genéricos, y ahorita vamos a hablar de eso, son interesantes, y aún así es mucho más interesante lo que vive Peter Parker y los dilemas que tiene que vivir como Spider-Man, porque no se limitan, a diferencia de las películas de Sam Raimi e incluso en la de Andrew Garfield o en las de Andrew Garfield, no se limitan a estos problemas de adolescente de es que soy Spider-Man y por eso no puedo tener novia, o por eso mi mejor amigo no me habla. No, van mucho más allá y abordan problemas como más profundos. Eso me gustó mucho. Les digo, la trama de Peter Parker es más interesante que las de Spider-Man. De hecho diría que lo mejor de esta serie no es Spider-Man, es Peter Parker, porque incluso las escenas de balanceo, las escenas de acción, de batalla, como la animación es muy mala porque es CGI y apenas estaba en pañales hace 20 años esta tecnología, hablando para televisión era muy caro, pues no son las mejores escenas, no son las mejores secuencias de acción. No pueden hacer lo mismo que hacen en una serie 2D, como en Spectacular Spider-Man o en cualquier otra serie de Spider-Man animada. Por eso les digo, lo mejor de esta serie es Peter Parker, no Spider-Man. Además, esto de que están ya en edad universitaria, ya son mayores de edad, y como era una serie de MTV, permite muchos chistes sexosos y subidos de tono en la serie. Y eso es comedia. A mí me gustan mucho los chistes subidos de tono, sobre todo si es con personajes de este tipo, que normalmente no los harían. ¿Cuándo vas a ver al Spider-Man de Tom Holland haciendo chistes sexosos? Nunca, porque es de Disney. Nunca vimos ni siquiera a Andrew Garfield o a Tobey Maguire haciendo chistes de este tipo en sus películas. Pero aquí sí, hay varios chistes sexosos y subidos de tono porque es de MTV. Y lejos de la comedia, hay escenas violentas, algo crudas y bastante oscuras, que ni de chiste se ven en ninguna otra serie de Spider-Man, ni a vida ni por haber. Escenas que si bien hay unas donde sí se ven las muertes gráficas y otras donde se dejan a entender, pero tienen un lenguaje cinematográfico muy chingón, que aunque la animación no es la mejor, los encuadres y lo que vemos en pantalla funcionan muy bien, como en la siguiente escena. Por lo menos tiene cabeza. Sin ver cómo la morra esta le corta la cabeza como en un video del blog del narco, entendemos perfectamente con los movimientos y ver las cabezas disecadas de los animales que pues lo decapitó, lo deschavetó, como dirían en algunos lugares. Está bien inteligente cómo manejan la narrativa de esta serie, que si bien yo la veía de niño hace 20 años, tenía cosas que como niño no entiendes porque no están explícitas del todo, pero están ahí.
eso es arte. Y es algo que, por ejemplo, esta cochinada de Ultimate Spider-Man no tiene, y que la última serie de Spider-Man que sacó Disney hace unos años, cuando ya Tom Holland tomó el papel, no tiene. Esas son completas basuras. Spectacular es muy buena, pero Spectacular, aunque hace analogías de algunas cosas de temas serios como los cómics de Spider-Man siempre hicieron, finalmente era de Cartoon Network, y esa sí pasaba en horario familiar, en horario de niño, a las 2, 3 de la tarde. No tocan cosas tan gráficas como aquí, donde incluso el diseño de los personajes está bastante sexualizado, pero funciona muy bien porque era el público objetivo, y la verdad eso hace que le dé cierta frescura que normalmente no tienen los proyectos o los productos de Spider-Man. Por ejemplo, el hecho de que Max Dillon en el primer episodio es un perdedor incluso mucho mejor llevado que el que hicieron en Amazing Spider-Man 2, al que le hacen un bullying muy cabrón cuando se convierte en Electro, fríe vivo a su abusador, es genial, me encantó. Yo no me acordaba de la crudeza de esa escena, pero está impresionante. Y a mí yo sé que el personaje de Max Dillon en los cómics es así, un perdedor que cuando obtiene sus poderes se vuelve loco de poder. El problema de Amazing Spider-Man 2 es que es una caricatura. El personaje de Jamie Foxx es una caricatura, pero de verdad ridícula, risible. Por eso la tuvieron que cambiar para No Way Home, porque no funciona. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con Mark Webb? Pero esta versión que vemos aquí en esta serie es muy buena, muy cruda y muy realista, e incluso empatizas con el personaje. Otro elemento que fortalece el hecho de que esta serie es secuela de Spider-Man 1 y que a mí de niño, siendo un niño, me hizo comprenderlo, es que todos los actores de voz de la película repiten sus interpretaciones. Tenemos a Luis Daniel Ramírez, alias El Funado, en la voz de Spider-Man, tenemos a Arturo Mercado Jr. en la voz de Harry Osborn, y tenemos a Claudia Mota en la voz de Mary Jane, que este elemento de repetir las voces de las películas también se utilizó en Spectacular Spider-Man para varios personajes que estaban en la trilogía de Raimi todavía por aquel entonces, pero aquí literalmente sí. Spectacular Spider-Man, yo recuerdo que sí leí en algún lugar que era como algo tenía que ver con las películas de Raimi, aunque los personajes y la historia es absolutamente diferente. Incluso recuerdo que el diseño de Spectacular, aunque no se parece a Tobey Maguire, sí tiene aquí como el lunar. Les digo, tiene la misma voz en español de Luis Daniel Ramírez. Pero según yo, aunque no recuerdo dónde leí que Spectacular también era como secuela de Spider-Man, pero no lo es, realmente no tiene nada que ver. O sea, el origen de Venom es completamente diferente. Gwen Stacy conoce a Peter en la preparatoria y no en la universidad, como en las películas de Raimi, etcétera, 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 etcétera. Pero les digo que esta serie de la que estamos hablando hoy sí era originalmente, yo creo que antes de que dieran luz verde a Spider-Man 2, era secuela de la película de Spider-Man. Y aún así, aunque en español sí repetían voces, más o menos como lo que hacen en Star Wars The Clone Wars, que todos repiten voz de las películas, en inglés, en su idioma original, no son Tobey Maguire, James Franco ni Kristen Dunst quienes dan voces a los personajes. Son actores de voz, actores que a lo mejor de este lado del charco no conocemos tanto por su imagen, más que al protagonista. Y es que la voz de Spider-Man en esta serie es nada más y nada menos que Neil Patrick Harris, que creo que ya por estas épocas ya estaba haciendo How I Met Your Mother o poquito después, pero ya era famoso porque había hecho una serie cuando era niño, ya era conocido. Este hombre es quien hace la voz de Spider-Man en esta serie, en el idioma original. Y no es el único star talent de la serie. Por ejemplo, tenemos al músico y director Rob Zombie, uno de mis músicos favoritos, que presta la voz al icónico Dr. Connors, alias El Lagarto. Y también tenemos a Michael Clark Duncan dando voz nuevamente al Kingpin, porque recordemos que este actor, que en paz descanse, Michael Clark Duncan, que ustedes recordarán la mayoría por la película de Milagros Inesperados con Tom Hanks, él interpretó al Kingpin en la película de Daredevil, donde Daredevil es Ben Affleck. Y aquí en un episodio vuelve a salir Kingpin, y aunque físicamente no se parece nada al Kingpin que vemos en la película de Daredevil, la voz sí vuelve a ser la de Michael Clark Duncan en su idioma original. Y en español es mi querido amigo Juan Carlos Tinoco, que hoy conocemos por Thanos, pero ya desde hace 20 años estaba haciendo la voz de villanos pelones. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte a Juan Carlos Tinoco. ¿El hombre araña se tragó el anzuelo? Se creyó la historia del héroe completita, como usted lo predijo, Kingpin. Pobrecillo el hombre araña, nadie lo respeta. Aunque esto de que Michael Clark Duncan haya dado voz de nuevo a Kingpin, yo creo que solamente fue como una referencia, como un chiste local para los fanáticos, porque les digo que era justo para la audiencia para la que estaban dirigidas las películas de superhéroes de aquel entonces, por lo menos Daredevil, Elektra, todas estas que salieron como de superhéroes alternativos, o sea,
fuera de los X-Men y fuera de Spider-Man y fuera de Batman de Nolan. Si recuerdan a principios de los 2000, incluso la película de Hellboy de Guillermo del Toro era como de este tinte de superhéroes alternativos, como raros, que realmente la única buena de esas películas es Hellboy. Daredevil es una porquería. Punisher, donde sale John Travolta, es una porquería. Elektra es una porquería. Gatúbela es una porquería. Pero como que todas intentaban este tinte como para adolescentes. Más o menos ahí entra esta serie como para ese público, pero bien hecho. Aún así, yo creo que este Kingpin de la serie solamente es una referencia. Dudo mucho que estuvieran pensando en un universo compartido de superhéroes hace 20 años. Pero de hecho sí se hace una pequeña referencia a los X-Men en el primer episodio, aunque no se deja bien en claro si en ese universo de la serie de Spider-Man y por ende también de la primera película en su momento cuando se pensó, los X-Men en ese universo no se deja en claro si son personajes ficticios o si realmente existen como personas en ese mundo, porque nunca aparecen a cuadro ni siquiera una imagen de los X-Men en la serie, pero en el primer episodio Peter Parker dice esto. Apuesto que los hombres X iban a fiestas. Y también recordemos que de hecho Sam Raimi en Spider-Man 1 quería meter un cameo de Hugh Jackman como Wolverine, pero al final por cuestiones de derechos, porque recordemos que Spider-Man es de Sony y en ese entonces X-Men todavía eran de Fox, no pudieron meter a Wolverine haciendo un cameo, pero él quería, a lo mejor no un universo compartido como lo que conocemos hoy, pero por lo menos una referencia para los fans de este tipo. Entonces ahí pues nunca sabremos qué fue. E incluso desde esos años Stan Lee ya hacía cameos, y aquí hace un cameo en el último episodio, si no me equivoco, dándole voz a un personaje de nombre Frank Elson, y de hecho el diseño del personaje se parece bastante a Stan Lee. Hablando de los demás personajes fuera de los tres protagonistas, en la serie hay algunos villanos icónicos de los cómics y que hemos visto en series y películas en los últimos años. Por ejemplo, Electro. De hecho, Electro aparece en 2 episodios y de hecho él abre con el show. Él es el primer villano al que vemos que Spider-Man enfrenta. Tenemos al que es de mis villanos favoritos de Spider-Man, quizá mi favorito, el Lagarto, quien su versión humana, les digo, la voz es de Rob Zombie, de este dios en el que me basé para hacer el logotipo del canal principal. Tenemos al Kingpin y tenemos a Kraven el Cazador, que también me gusta mucho. Y aunque aquí no es un villano como tal y en los cómics sí llega a ser Venom, tenemos a Flash Thompson, que también es el bully de la primera película de Spider-Man y que vuelve a salir en la tercera, el esposo de Sofía Vergara. Pero aquí vuelve a aparecer Flash Thompson. Esos son los únicos personajes como del cómic que tenemos, o sea, estos que les acabo de mencionar. Pero por problemas de derechos, supongo, no sé si fue por otra cosa, hay muchos personajes que no pudo utilizar la serie. Aún así, el estudio se las ingenió para crear versiones parecidas a los villanos icónicos de Spider-Man, pero darles otros diseños y otros nombres y contar una historia que podrían contar con tal o cual personaje. Por ejemplo, como no pudieron meter al buitre, que de hecho Sam Raimi lo quiso meter y era el villano planeado para Spider-Man 4 y que después veríamos en Homecoming, como no pudieron meter al buitre en la serie, inventan un personaje que se llama Pterodax, que es un ruso, es un mercenario ruso que tiene como una armadura que puede volar. Él es como el equivalente al buitre. Como no pudieron meter a Mysterio, metieron a 2 personajes que, bueno, a mí en lo personal me recordaron ahora a los hermanos Maximoff, de cómo los interpretó el MCU. Pero meten a 2 personajes que se llaman los mellizos Gaines, que de hecho estos fueron, yo creo, los mejores villanos de toda la serie, y son villanos inventados, porque sí, de hecho ellos son los antagonistas de los últimos 2 capítulos, que es una historia partida en 2, que es el final de la temporada y el final de la serie, porque no hubo segunda temporada. Pero estos de verdad hacen que Spider-Man se las vea negras. Están mucho mejor incluso que el Misterio de Jake Gyllenhaal que vimos en el MCU, mucho mejor. En vez de meter a la Gata Negra por cuestiones de derechos, meten a un personaje que se llama Cheyenne, que de hecho esta es muy interesante porque se hace novia de Harry Osborn y Peter se da cuenta, pero Peter ya la enfrentó como el Hombre Araña y es una ladrona. Está muy interesante. Este fue también de los personajes que más me gustó, esta tal Cheyenne. Luego tenemos uno que se me hizo súper genérico, pero veo que sí existe en realidad en los cómics. Uno que se llama Rocket Racer en los cómics. Y aquí no pudieron utilizarlo, se me hace muy raro, Rocket Racer. Y inventan un personaje que se llama Turbojet. Literalmente es el nombre de Turboman de la película de Schwarzenegger. En una escena lo llaman Turbojet.
Es decir, este capítulo sí está un poco aburrido, no les mentiré. Y definitivamente es el peor personaje que inventan para la serie. Pero vaya, aquí hay otro. Y como no pudieron meter a Elektra, porque ahí los derechos eran de pues, los que hicieron la película de Daredevil, que no sé qué productora, creo que es de Fox. Supongo que Fox tenía los derechos de Elektra. Y como no pudieron meter a Elektra, se inventan un personaje que se llama Shikata, que es como una ninja, una samurái que tiene poderes gracias a una espada. Está muy raro, parecido a Silver Sable, que de hecho Silver Sable también aparece en la serie. Por eso está como medio rara. Yo dije, chinga, no, es que una es Silver Sable, que esa sí existe en los cómics y la tenemos aquí en 2 episodios, si no me equivoco. De hecho, haciendo equipo con Kraven. Pero además tenemos a esta Shikata, que es muy parecida. Entonces está medio raro. Pero esta más bien era la versión pirata, la versión bootleg de Elektra. Pero aún así, aunque estos villanos son bootleg, son piratas, porque no pudieron utilizar a los originales, pienso yo que por una cuestión de derechos de autor, no lucen tan bien, suenan genéricos los nombres. ¿Qué más genérico quieres que Turbojet? O sea, se oye súper genérico, los diseños no son muy buenos, pero las tramas en las que los meten y cómo los utilizan se vuelven realmente interesantes. Incluso este personaje de Turbojet, si bien el personaje no es interesante y sus motivaciones tampoco, en la subtrama con la que lo están manejando, que es un científico que despidieron de la NASA y está como en contra del sistema, está muy interesante, funciona muy bien. Incluso diría yo que estos personajes inventados o bootleg funcionan mejor que muchos villanos de Spectacular Spider-Man que sí existen en los cómics. Por ejemplo, recuerdo que en Spectacular Shocker es aburridísimo y hay muchos personajes, creo que también sale el Camaleón, también es aburridísimo en Spectacular. Y aquí incluso estos que no existen funcionan muy bien y manejan muy bien la trama y cada episodio es distinto entre sí. Me gustó muchísimo y de repente ver una cara conocida como Kraven, como Kingpin, como el Lagarto, se vuelve bastante bien y se agradece. Pero les repito, esta serie tristemente no tuvo mucho éxito en su momento hace ya 20 años y fue cancelada. Y es una lástima, es una de esas series cuyo último episodio terminan con un final abierto para la segunda temporada. Y como no existió la segunda temporada, esta se queda. Literalmente le pasa lo mismo que Amazing Spider-Man 2. Es algo muy... El final de esta temporada es algo similar a como termina Amazing Spider-Man 2. Que bueno, por lo menos en Amazing Spider-Man 2 vemos que al final Spider-Man sí regresa y enfrenta a Rhino. ¿Qué pasó después? Ya nunca lo sabremos. A menos que saquen Amazing Spider-Man 3 en unos años, que no lo dudo. Pero bueno, el punto es que aquí esta serie dudo mucho que le vayan a hacer una segunda temporada después de 20 años. Así que el final se vuelve bastante triste. Vayan a verla, chavos. Está en Disney Plus, la acaban de subir. Les digo, yo pienso que porque va a cumplir 20 años la acaban de subir. Está buenísima, se la echan en una sentada. Solamente son 13 capítulos, si no me equivoco. Duran muy poquito y están buenísimos. Una trama un poquito más cruda, un poco más adolescente, adulta. Está muy buena. Vayan a verla, de verdad, no se van a arrepentir. No hay ni un solo capítulo aburrido. Está muy buena. Yo sé que la animación y el diseño de los personajes es terrible. Incluso para su época era terrible. Parece de PlayStation 1. Pero denle una oportunidad. Porque en serio, no hay capítulo aburrido. Y les digo que incluso hay muchos capítulos que me parecieron mejores que algunos de Spectacular. Spectacular Spider-Man a mí me encanta. Yo también comparto la idea de que es la mejor serie de Spider-Man que se ha hecho. Pero por lo mismo que esa sí tiene bastantes episodios, hay bastantes de relleno que son aburridos. Esos aburridones de Spectacular se quedan muy atrás con estos. Estos de verdad todos son muy buenos. El menos interesante es el de Turbojet, pero aún así no está mal, sí está bastante bueno. Lo que sí es que por un desmadre en la producción, les digo que esta serie pintaba mal desde que salió, yo creo, se hizo un desmadre y los capítulos tuvieron que salir en desorden. Entonces, si tú los veías así en el orden en el que salieron en televisión, no entendías bien. De todos modos, si ustedes la encuentran en DVD o en Disney Plus, ya vienen en el orden correcto. Pero por si acaso, les dejo este TikTok de este chavo explicando en qué orden tienen que ver los capítulos para entenderle. Empiezas por ver el capítulo 1, Héroes y Villanos. Aquí se pone curioso porque el segundo capítulo que tienes que ver es el número 9. Aquí lo voy a escribir todo. Trampa en las alturas. Y después sigue el capítulo 5, La ley de la selva. Sigue el capítulo número 2 titulado La espada Shikata. Luego ves el capítulo 3 llamado Guardando secretos. El capítulo 4, En apuros. Y sigues con el capítulo 6 llamado De cabeza. Y después tienes que continuar con el capítulo 10 titulado La fiesta. Luego el capítulo 11, Flash, el genio. Después ves el capítulo número 7, Cámara escondida. Capítulo número 8, Cuando hay chispas. Y el capítulo 12 y 13, que es una historia en 2 partes, sí son los últimos de la serie. Y así es como puedes ver la serie más oscura de Spider-Man entendiendo la trama. Y pues bueno, queridos amigos, espero que me hagan caso y vayan a ver esta joya olvidada de Spider-Man, que yo la verdad, les soy honesto, pasó mucho tiempo, no me acordaba bien de la serie.
Yo recuerdo que la quise ver otra vez en el 2013, 2014, hace 10 años más o menos, porque descargué una aplicación que se llamaba Crackle, que era como un Netflix chafa, que no costaba. Era una aplicación donde podías ver series y películas gratis, pero por lo mismo el catálogo era muy malo. Entonces recuerdo que de las cosas que me llamaron la atención era esta serie de Spider-Man que estaba ahí. Y la empecé a ver, pero me aburrió. Yo tenía 15, 16 años y no terminé de verla. Yo la recordaba muy mal. Y ahora que la subieron por nostalgia o lo que tú quieras, me puse a verla y me pareció genial. La terminé en 2 días. Me fascinó. Vayan a verla. Si eres de los rucos de mi edad, ponme en los comentarios si llegaste a ver esta serie cuando estaba al aire en MTV o como yo en Nickelodeon. Y déjame saber qué opinas de ella y qué opinas de los últimos 2 capítulos que son geniales. Me acuerdo que a mí el primero me voló la cabeza cuando lo vi. Todavía recuerdo muy bien el día que vi ese episodio en mi casa. En esta no, donde vivía antes cuando era niño. Qué buenos tiempos, qué buenos recuerdos. Pero bueno, además déjame tu like en este video si te gustó, suscríbete al canal si te gustó también, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y veme a seguir a mi canal principal, El Grimorio de Rix, donde hablamos de terror todos los días. Y déjame en los comentarios de qué serie de Spider-Man quieres que hable. Ahorita puedo volver a ver Spectacular o puedo ver la serie animada de los 90, tú dime, o tortúrame y hazme ver Ultimate Spider-Man, no me importa, vamos a hablar del Hombre Araña. Y si quieren leer un buen libro de terror, está disponible en Amazon mi libro La Orden de Camazotz, una historia muy interesante de leyendas urbanas de México, leyendas prehispánicas, terror cósmico y muchas lágrimas, muchas risas. Vayan a comprar mi libro, el link está en la descripción y síganme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook en Rix y los Amos del Multiverso. Y por cierto, hablando de mi libro, cómprenlo ya porque a mediados de este año, si todo sale bien, sale mi tercer libro y ese les va a gustar muchísimo, hablando de superhéroes y villanos. Ahora sí, sin más que decir, queridos amigos, yo me despido, les mando un fuerte abrazo, que la fuerza los acompañe y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de cosas geeks. Hasta la próxima.